Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Una vez más, muchas gracias por aceptar este espacio que tenemos la oportunidad de disfrutar y pasar un momento de mucha reflexión, sobre todo en un país como Guatemala, donde las necesidades son muchas, la respuesta de las autoridades es muy poca. Y hoy me acompaña Napoleón Méndez. Él es un doctor, es el subjefe de emergencia de adultos del Hospital San Juan de Dios. Usted lo conoce, y aquellos que hoy lo van a ver y escuchar por primera vez, es importante reconocer la actitud y el compromiso de un profesional de la medicina que muchas veces se ha puesto en el ojo del huracán para denunciar todo aquello que en el sistema de la red hospitalaria nacional se sufre día a día. Doctor, agradezco muchísimo que nos hayas dado este espacio. Te trato con esta familiaridad, pero con mucho respeto siempre, agradeciendo que aceptes estos encuentros con los medios de comunicación para hablar sobre todo aquello que afecta al guatemalteco. Así de que de antemano te doy muchas gracias por este tiempo que nos estás dando. Definitivamente el agradecimiento es mío, y qué bueno estar aquí otra vez en este valioso espacio de tu programa Sin Rodeos y en esta bonita radio PGR. Así que a la orden, aquí estamos con ustedes. Gracias. Yo quisiera que empezáramos, ¿por qué te hiciste doctor? ¿Por qué decidiste un día estudiar medicina? Sí, bueno, creo que es una historia bastante larga, no soy tan jovencito. Se remonta más al tiempo de mi niñez. Creo que eso impactó definitivamente mi decisión profesional, porque a los 11 años yo perdí a mi madre, perdí a mi señora madre, y tenía un problema de una enfermedad crónica, una insuficiencia renal, y la vi sufrir mucho. Todos los embates de la enfermedad, y te podría comentar que el 70% del tiempo nos la robaba del hospital, y su enfermedad apenas vivía con nosotros los últimos años. Fueron un calvario, pero realmente el hospital era una esperanza, y era una luz entre tanto problema, entre tanto dolor. Y pues mis papás siempre admiraron eso, siempre apreciaron ese espacio, y siempre vieron a los médicos y al personal de salud como unos gigantes, ¿no? Con esa potencial de poder devolver la salud. Y estoy completamente seguro que eso influyó en lo más profundo de mi persona durante el tiempo de formación, y nunca vacilé en seguir medicina, recordando el valioso trabajo que hacían el personal de salud y cómo devolvían la alegría a la gente. Entonces ahí creo que se remonta a esto. Sí, siempre hay ese encuentro con la vida, ¿verdad? Por situaciones familiares que a veces nos impactan, y este paso de ser un médico, ponerse al servicio de los demás, pues, ha sido fundamental en tu vida. ¿Cómo ha sido entonces este trabajo que has desarrollado en un hospital de tanta importancia para los capitalinos como es el San Juan de Dios? Sí, bueno, una combinación, Haroldo, de muchos sentimientos encontrados. Podría decirte que de muchísima satisfacción y muchísima felicidad en mi vida, desde el punto de vista personal. He conseguido, podría decirte que muchas expectativas
desde el punto de vista académico, de formación y científico, soy un hombre muy satisfecho, soy un profesional muy convencido de mi carrera y si existiera eso de repetir la vida, las veces que me tocara, yo volvería a ser médico y volvería a ser cirujano y volvería a estar en el San Juan de Dios. Por supuesto que está la contraparte de sentir también muchas veces frustración, enojo, decepción y sentirme mal porque estoy expuesto, creo que a un punto, tal vez a un largavistas, a un microscopio, como quiera decirse, a encontrar lo más profundo de las deficiencias de un gobierno tras gobierno, desde que tengo memoria en el hospital. Y yo sé que hay muchos lugares donde se puede sentir eso, bueno, casi en todos, en educación, en justicia y todo, pero salud es un tema muy sensible y cuando ves gente sufrir por la falta de una cama, un medicamento, te sacude, te hace impotente, trata de dar lo mejor, pero también se frustra uno, se entristece, y creo que todos esos sentimientos que de cierto punto pudieran ser negativos, en algún momento uno los convierte en positivos y los convierte en motor de vencer un poco el miedo, ¿no? El miedo que tenemos arraigado los guatemaltecos por cómo ha sido nuestra historia, ¿no? Yo creo que es una especie de un problema psicológico o antropológico que llevamos en las venas el miedo, y el miedo está ahí, a la vuelta, cualquier cosa, cualquier acción, voy a perder el empleo, me van a sancionar, me va a pasar esto, voy a perder mi salario, no digamos la vida, pues en un país como Guatemala. Y entonces es ese encuentro, Haroldo, de sentimientos que te puedo confesar que durante estos años no me he sentido tan valiente de expresar las situaciones por el riesgo que uno corre personal y para la familia incluso. Pero a veces pues te rebasa más la indignación, la impotencia de toda esa situación de ver el dolor de tu gente, de tus hermanos y muchas veces familiares, consanguíneos tuyos, y saber que nos están arrancando un lugar que es de nosotros, el San Juan de Dios, el Roosevelt, nuestro sistema de salud, nuestra educación, nuestras carreteras, nuestros impuestos se los están llevando. Así que creo que ese lugar es una escuela de la vida, donde aprendes mucho y se valora también la salud. Se aprende a vivir feliz, porque lamentablemente de ver tanto dolor de tanta gente tan enferma, que no puede comer cosas tan fisiológicas y básicas en la vida como defecar, orinar, hay gente que en este momento no lo puede hacer. Entonces uno valora mucho su salud también. En este momento trata de cuidarla y trata de no ser egoísta y entregar, aunque sea un poco más de tiempo, un esfuerzo fuera de las cuatro paredes por un mejor sistema de salud. Así que es muy lindo, es grandioso trabajar en un lugar así. La pandemia creo que es un antes y un después. Ha sacado a la luz pública algo que siempre fue un secreto a voces, es decir, un sistema de salud público con demasiados problemas ante la falta de un apoyo gubernamental. ¿Cómo han vivido en el hospital desde el momento mismo en que se decreta una pandemia en la que realmente, a pesar de los avisos que habían, nunca estuvimos preparados? Sí, definitivamente, Haroldo, pues una mezcla de sentimientos también, viéndolo con el lente de salubrista, ¿no? Como trabajador de salud, pues la preocupación de que veníamos en un sistema vulnerable,
en un sistema fracturado, en un sistema abandonado, en un sistema débil que no responde a las necesidades de salud. Basta con ver los indicadores. Imagínate que en este siglo haya gente muriéndose de nutrición, de enfermedades prevenibles, o sea, y en este caos constante de los hospitales que, no sé, yo creo que las canas que llevo son las veces que hemos alzado la voz de tanta injusticia y tanta deuda. Y en ese entorno nos cae la pandemia, pues como saludistas sabíamos que la respuesta como país no iba a ser nada alentador, no iba a ser nada bueno, con déficit de centros de salud, de puestos de salud, de hospitales, de personal. Así nos agarró. Y como dices, pues hubo tiempo, porque vimos en el ejemplo de otros países lo que iba a pasar, y todavía un chance ahí. Hubo muchísimos millones que creo que nuestros bisnietos los van a terminar de pagar, de esa deuda que se hizo supuestamente para tener una buena respuesta. Y bueno, ya sabíamos lo que iba a pasar. Esto hoy lo sabemos, lo temíamos en ese momento y hoy lo sabemos. Y la pregunta de siempre, que regresamos, no es una retórica, es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Dónde está el dinero? Y lo peor que lo sabemos, ya sabemos dónde está, no hay que preguntar. Están las campañas adelantadas, anticipadas, y en los bolsillos de la gente que llega a los gobiernos solo por eso, solo para aprovecharse. Y luego la mezcla del ente individual también, porque somos una cabeza, pero creo que tenemos varios mundos, varios intereses, y el interés también de la persona individual. Y como ser humano, pues a pesar de que somos como los soldados de guerra, solo que nuestra guerra es contra las enfermedades, y esta es otra enfermedad más. Pero había mucho temor, mucho pánico, podría decirte, en el mundo, y por qué no en Guatemala. Entonces teníamos mucho miedo de enfermarnos, tanto así que alto porcentaje de los colegas pues mejor se fue. Algunos del personal de salud renunciaron para protegerse, otros pues eran diabéticos o hipertensos y se fueron. Pues yo tengo una condición de salud, o sea, un poco especial, con riesgos de que me vaya muy mal, y tenía mucho miedo por mi vida, pero bueno, para eso escogí, para eso me contrataron en el sistema de salud, y no íbamos a dejar el barco. Así que al contrario, me hice cargo, yo propuse abrir un servicio, porque yo me dedico más a las operaciones. No es tanto la cuestión de la pandemia, pero nos subimos a ese tren porque mucha gente se fue, y los que nos quedamos, los médicos que se quedaron, que podrían ser más aptos para la situación por su subespecialidad, no se daban abasto. Entonces tuvimos que entrarle, tuvimos que aprender de la pandemia, y nos infectamos también, lo vivimos en carne propia. Yo fui de los primeros que me infecté, creo que fue en mayo del 2020, cuando no teníamos vacunas, no teníamos remdesivir, no teníamos biológicos, solo acetaminofén y un gran miedo. Así que ahí te cuento la mezcla de las situaciones. Y la respuesta, porque hemos peleado con uñas y dientes, con protestas y todo, y le hemos brindado a la población el máximo esfuerzo, y hemos visto con satisfacción cómo mucha gente ha salido adelante, y con tristeza cómo muchos se han muerto por la gravedad de la enfermedad, y también caídos como víctimas de un sistema de salud que le debe mucho al pueblo de Guatemala, y que está abandonado. Así que ha sido una gran lección también desde el punto de vista científico, social, moral, desde cualquier lugar. La vida es otra. Algunos la aprendimos a apreciar un poco más, a apreciar la carrera, lo que hacemos, y a apreciar la vida. ¿Qué tan difícil ha sido para el hospital? Porque era evidente que no era un hospital COVID, ¿verdad? El Hospital General atiende
todas las enfermedades, accidentes, personas con distintas enfermedades. ¿Cómo hicieron en estos años para poder atender a esta población, doctor? Sí, definitivamente tuvimos nosotros como hospitales grandes, hablo de nosotros, la familia del Roosevelt, un gran hospital también, y del Hospital San Juan de Dios, que son hospitales generales. No queríamos nosotros tener el compromiso de atender el coronavirus, no porque no quisiéramos en sí, sino que por gente muy débil, que si los ponías muy cercano a los pacientes infectados de coronavirus, eso iba a ser una mezcla como tener gasolina con fósforo encendido, iba a prender, y nos íbamos a convertir nosotros en un foco de infección terrible e incontenible. Y lamentablemente durante algunos meses así se comportó el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios. El que iba ahí se infectaba. Un gran porcentaje de, no digamos, pacientes, personal de salud. Y fue muy terrible ver gente con esas debilidades, con cánceres, con operaciones que iban cayendo infectados. Y nosotros lo insistimos a la saciedad, hicimos el llamado. Estuvimos, tú abriste un espacio aquí cuando hablamos del coronavirus, con mucho profesionalismo y amabilidad, como siempre, respondieron al llamado, pero pues nunca nos hicieron caso, porque ya ves que fuimos el hospital temporal del Parque de la Industria, fue el hospital más grande y más preparado de Centroamérica, con todo el respeto que me merece la gente que trabaja ahí, que salvan vidas y hacen lo posible, pero Haroldo, por favor, estamos más de 2 años y seguimos teniendo un hospital temporal, que habían dicho y habían hecho seguramente los cálculos de dinero en inversión para 3,000 camas y nunca pasaron de tener una capacidad de 300 en cuanto a camas, pues, y que empezó tastabillando con oxígeno. Imagínate una enfermedad que necesita oxígeno y el hospital le tardó como 2-3 meses en poder tener un sistema óptimo de oxígeno, y con un montón de déficit de personal, así como nosotros. Así que bueno, tuvimos que encargarnos los hospitales generales, el Roosevelt y el San Juan de Dios, y eso fue una cosa terrible, ¿verdad? Nos convertimos en ese foco de infección. Nos tocó multiplicarnos, hacer operaciones en un ratito, al otro lado ir a ver pacientes enfermos de cualquier cosa, cambiarnos el traje, ponernos, imagínate ese riesgo, por más que te protejas y todo, uno mismo era un foco de problema, y muchas veces en los servicios la división era una cortina, Haroldo, porque nunca se hicieron construcciones formales. O sea, ¿cómo puedes detener un virus con una cortina? Y era el mismo personal que atendía COVID en la mañana, y tenía que dividir, y en la tarde atendía cirugía, o en la tarde atendía oncológico. No, fue una cosa terrible. La gente en Guatemala sufrió mucho. Y bueno, se pudo haber hecho mejor, definitivamente. Podríamos hacer un programa solo hablando de lo mejor que se pudo haber hecho. Pues fuimos propositivos, porque cuando protestamos no es solo protestar y decir, ay, qué mal están actuando y todo. Fuimos propositivos y dijimos, bueno, tienen que ampliar el Parque de la Industria. El hospital militar nunca se ocupó abierto a la población cuando tienen una tremenda capacidad de camas y de servicio, etcétera. Habían varias opciones, pero nunca atendieron al llamado. Son dos mundos, Haroldo. El mundo de los políticos, muchos de los diputados, mucha de la gente del Ejecutivo, que tienen un mundo irreal, y el mundo de nosotros, en el caso de los salubristas, el mundo de la sangre, el mundo del dolor, el mundo de la infección, y no empatan, porque ellos están pensando en imagen y ellos no están pensando en soluciones reales. Es la verdad, es así. Como una cosa es lo que la población percibe
y otra es la realidad de los médicos y del personal de salud de los hospitales nacionales. Quiero preguntarte, como estás ahí adentro, ya más o menos has mencionado, pero todos esos millones que se aprobaron, que este gobierno logró a través de las bancadas afines, ¿realmente llegó a los hospitales? En el caso del Roosevelt, del San Juan o los departamentales, pero específicamente como trabajás en el San Juan de Dios, ¿vieron ustedes reflejado esos millones allá adentro en mejorar la atención, los insumos, el personal, etcétera? ¿Se vio o no se vio, doctor Napoleón? No, obviamente no, Haroldo. Mira, fíjate que, o sea, no te puedo decir que no gastaron en nada, porque sí compraron, hubo una inversión millonaria de medicamentos que, por fortuna, aún tenemos, porque hay que hablar con la verdad. O sea, sí compraron millones de medicamentos, millones en trajes, pero en proporción, yo te podría decir que la inversión debió haber sido así, y la necesidad era así, y el gasto que ocuparon fue así. Lo que desapareció y lo que saber dónde está es ese otro resto, ¿no? Entonces, para hablar lo que es, porque sí compraron cosas, sí nos compraron algunos medicamentos, hubo respuesta en comprar uno que otro equipo, pero el guatemalteco estamos acostumbrados a que nos den la miseria, lo mínimo. Como que somos siempre los pobrecitos, los que no merecemos mucho. Tenemos esa cultura también, no solo de no pelear, sino que, como es el sistema de salud, acostúmbrate, hace cola. Vas al San Juan de Dios y ya sabes, estás conforme que tienes que ir a hacer cola y que te van a ingresar en 6 meses, porque así es, y te conformas porque así es el sistema de salud, pero no es así. Eso no, de verdad, no es justo y no deberíamos de aceptarlo los guatemaltecos. Es increíble cómo aceptamos tanta maldad, tanta injusticia. Y regresando específicamente a tu pregunta, para este tiempo que tenemos y ese dinero que había, se hubiera construido al menos unos 2 hospitales para COVID, exclusivos para COVID, porque Villanueva no es exclusivo para COVID. Villanueva es un hospital general, no fue creado para COVID. El Parque de la Industria, lo dice la palabra, es el Parque de la Industria, y ahí está un hospital temporal. O sea, eso va a desaparecer en cualquier momento. Entonces, si hubiésemos querido los guatemaltecos, creo que todos, loco el que esté en contra de lo que te voy a decir, hubiéramos querido que con nuestros impuestos y ese dinero y esos préstamos que, repito, van a pagar nuestros bisnietos, tuviéramos unos 2 o 3 hospitales para atención de COVID que después se quedaran para infecciosas. ¿Qué sé yo cuántas enfermedades, qué sabemos cuántas enfermedades infecciosas vienen para futuro? Pues no solo el COVID, sino que vienen tantas cuestiones. Entonces, de lo mal, Haroldo, son oportunidades. Mira en el mundo los hospitales, los países que hicieron, los gobiernos invirtieron y ahora tienen hospitales para COVID que los convirtieron en hospitales para infecciosas y aprovecharon la infraestructura. O sea, de lo malo sacaron bueno y ganaron. Eso hubiéramos querido nosotros, porque no fue poco dinero. Así que, pues, ilustrando, te digo, la necesidad grande, muy grande, los préstamos muy grandes, no sé cuál más, creo que los préstamos el doble, y la inversión sí, pero bien abajo, solo lo mínimo. Yo fui por una emergencia familiar al Roosevelt y pasé por varias salas y me llamó muchísimo la atención ver a un paciente al margen de aquellos que estaban casi en el suelo, pero había una cama donde la parte de donde se recostaba el paciente estaba sostenido el colchón con una caja. Algo que creo que también ocurre actualmente en el Hospital General, ¿o me equivoco? Sí, no. Bueno, no son todas las camas, son, Sí. no sé qué porcentaje, son algunas, pero
nosotros publicamos un hilo por ahí, unos videos, en donde precisamente está ese ejemplo que fue para la reciente protesta que hicimos por los 600 millones que se desviaron del sistema de salud. Y queríamos ejemplificar, queríamos hacer público que estamos inconformes con cómo estamos trabajando en el sistema de salud, con lo que le estamos dando a la población. Y tienes toda la razón. Cuando se llega a cierto nivel de saturación, que es muy frecuente, ¿verdad? Porque son solamente 2 hospitales nacionales que son grandes, pero de verdad las necesidades nos triplican. Entonces se mantienen tremendamente llenos y se utilizan cualquier clase de insumos, y esas camillas son lo común muchas veces, ¿verdad? Esas camillas descompuestas, y no solo las camillas, sino que muchos equipos médicos, el espacio, Haroldo, que es una cosa terrible, da mucha pena el hacinamiento, les choca cuando llegas y la emergencia está tan saturada, está tan llena, y hasta se pierde el pudor hombre y mujer, lamentablemente, porque están a la par, ahora están a la par, hombres y mujeres semidesnudos, porque no hay lugar donde, o sea, uno quisiera un espacio que pudiera voltearse el paciente por lo menos, sus cortinas, su privacidad, o sea, eso es lo que merece el guatemalteco, pues mínimo. Y no ese hacinamiento que somos una lata de sardina, pues, con todo lo que representa el San Juan de Dios, que para mí me encanta como médico. Es un hospital en el que me encanta estar, amo estar, pero no es justo porque está rebasado. Yo pongo el ejemplo que las necesidades del sistema de salud son como poner un galón de agua y lo que nos da el gobierno es una copa. Todo lo demás se rebalsa, no alcanza. Entonces lo que dices es un ejemplo típico, y deberías de ver los baños. Y a mí no me gusta hablar de mi casa, porque es mi casa. Yo la considero mi hogar, no sé si el primero o el segundo, porque compartimos mucho tiempo ahí. Y uno no quiere, porque no es un desprestigio, es que es un llamado a la verdad, porque da cólera cuando los gobernantes vienen y hablan de sus inversiones, se llevan, imagínate eso que sucedió ahorita, esa grosería de haberse llevado 600 millones con tanta necesidad. Entonces nos toca descubrir y decir las cosas como son, y estamos diciendo la verdad. Sí, lo doloroso es esto que planteas, cuando hay un irrespeto total hacia la población guatemalteca que tiene necesidad del sistema de salud, porque pareciera que esa es como la percepción que existe, de que se damnifica ese sistema de salud público para que el guatemalteco busque el sistema privado de salud. Sin embargo, es muy poca la población que tiene acceso a poder pagar por su propia salud, digamos. Yo te voy a decir algo, Napoleón, que yo admiro de tu actitud y la de muchos otros profesionales de la medicina que trabajan en el sector público, que se atreven a señalar esta realidad, porque no es que estés inventando, no es de que aquí estemos los dos hablando mal del gobierno porque nos cae mal el presidente o el ministro de salud o cualquier ministro, sino es la realidad que se está viviendo. Se quitan 600 millones de quetzales a salud y se trasladan al Ministerio de Comunicaciones, que es la caja chica de la corrupción en este país. Entonces sí, respeto mucho lo que ustedes han hecho, respeto y valoro muchísimo lo que vienes haciendo, Napoleón. De verdad hay una admiración no solo personal, hasta en mi familia, los amigos, cuando hablamos, y desgraciadamente te ponemos con un ejemplo, como hay otros valiosos, pero es esto, ¿verdad? Es esa realidad que se vive y que solo el que está ahí adentro lo puede percibir. Y tenés toda la razón. Uno quiere que en su casa haya agua potable, que haya orden,
que estén los recursos mínimos para poder tener una vida con dignidad. Ahora un guatemalteco que, como bien lo planteas, busca los hospitales nacionales y se encuentra con esa dura realidad, donde hay que agregar que muchas veces el propio paciente tiene que ir a comprar su familia la medicina porque el hospital no la tiene. O sea, ¿qué podemos esperar este año y el próximo, Napoleón, en el sistema de salud nacional? Eh, no sé, Haroldo, creo que la intención de el pacto de corruptos, que ya sabemos quiénes son, el ejecutivo, el legislativo en su gran mayoría, todo el sistema está bien organizado, bien organizado, y no tienen la mínima intención de voltearnos a ver, y nos están arrancando, están pero siendo pedazos el país. Y el retroceso es preocupante. Yo creo que en esta época estamos retrocediendo tantos años y estamos entregándole a nuestras generaciones un país en retroceso. Creo que estamos como en una edad media, más o menos, en donde los buenos son perseguidos y son destruidos y son decapitados, y los malos, los que inventan, los que destrozan, pues son los que están arriba, ¿verdad? Yo así te hago esa analogía. Estamos en esa edad media y pues, Haroldo, no sé, la esperanza es que estemos en el final y no en el principio de esa edad media moderna que estamos ahorita en Guatemala. Y la esperanza de que el pueblo responda también, porque también el pueblo tiene que despertar, tiene que actuar. Nosotros hemos hecho llamados a las marchas de salud y todo, y vamos uno que otro médico, uno que otro enfermero, nunca los familiares de los pacientes, nunca la gente. O sea, no nos preocupa en lo personal hasta que estamos acorralados ahí por una enfermedad. Y no entiendo cómo no entendemos, ¿verdad? No entiendo cómo no entendemos cómo es tan, pero realmente tan importante y tan indispensable fortalecer los hospitales y que las paredes eran de oro. Pues estoy diciendo una analogía, que tengan todo, que estén armados hasta los dientes y den lo mejor para la gente. Puede ser cualquier, Haroldo, y ya yo no entiendo también cómo los gobernantes y los diputados volteen la cara con esa desfachatez, con eso que hicieron. Si muchos, me atrevo a decir que más de la mitad de la población se vio afectada, y hablo de toda la población, no solo los de a pie, los de siempre, sino que los de plata también se vieron afectados, porque imagínate que, regresando a la cuestión de la pandemia con el coronavirus, los que pueden pagar hospitales en Miami, Nueva York, no pudieron, porque no había vuelos, los países estaban cerrados, y los hospitales privados colapsaron así, rapidito, porque no son hospitales grandes. Entonces, ¿cómo es de importante de verdad lo que preguntaba, las lecciones que dejó el coronavirus? No entendimos, Haroldo, no entendieron ellos que estos hospitales, cualquiera, mira, si uno de los más altos funcionarios, no le deseo mal a nadie, pero tiene un evento de tránsito, le da un infarto y está cerca del San Juan de Dios, no lo van a llevar al Pilar o al centro médico, o tiene un evento ahí traumático por un asalto, lo que sea, los paramédicos lo van a llevar a los hospitales cercanos. Entonces ahí se salvan vidas. Deberían de esos hospitales, es que son para todos, Haroldo, son para todos y no son caprichos. Y hemos insistido en esta última lucha por los 600 millones, ya que pues parece que el Ministerio de Salud dijo, bueno, sí tenemos suficiente plata y pues la damos, no hay problema. No sé. Yo les pregunto y los he invitado, que
que se monten en una ambulancia, tengan la Sí, sí. aventura de montarse en una ambulancia de esas que vienen de Salamá, de Petén, no digamos, de Puerto Barrios, Haroldo. Si uno viene cansado cuando viene en turismo, viene bien molido en esas carreteras con peligro de morirse ahí también. Y esos pacientes que vienen bien hinchados del cerebro, no tenés idea cómo llegan a Guatemala, a la ciudad, en unas condiciones deplorables. Y vienen porque no hay un buen sistema, están peor ellos, esos hospitales regionales, que nosotros. Entonces tienen la necesidad de mandarnos a los pacientes. ¿Por qué no tenemos un transporte aéreo, Haroldo? Por favor, ¿por qué no tenemos un helicóptero? Mira cuántos helicópteros hay para el servicio de otros ministerios. Y el ministerio de los más importantes, en donde estamos hablando de vidas de guatemaltecos, no tiene la capacidad de tener un helicóptero. Entonces, ahí, solo con eso, vaya, y que con esos 600 millones hemos puesto el ejemplo que nos compren 2, 3 helicópteros, pues, y los pilotos y la gasolina y todo lo que se necesita de eso. No alcanza. Los 600 millones es un ejemplo, pues no vamos a solventar desde 1954 que no se invierte, porque dicen, ay, el presupuesto de salud, que alcanza y todo, pero alcanza para mantenerlo a flote, como esos barcos que se están hundiendo y no se hunda. Claro, sí, para que no ahogarnos, pero no se ha planificado el fortalecimiento y la reforma del sistema de salud que se necesita, lo que el guatemalteco necesitamos y que nos han abandonado desde 1954. Es una deuda grande y que solo se recuerda en los días de las elecciones y ahí se les olvida esto. Sí, yo creo que tenemos que indignarnos realmente, escuchar al doctor Napoleón, ya lo dije, él es subjefe de emergencias de adultos del Hospital General, vive una realidad diaria que clama ante las injusticias que los gobernantes de turno cometen con el pueblo de Guatemala. No puede ser posible que veamos cómo se enriquecen los funcionarios, cómo sus protectores, hombres y mujeres que pululan alrededor del que tiene el poder político, se hace millonario en este país. Y usted, si usted se enferma, no va a tener una atención que merece, porque lo seguimos viendo, los hospitales nacionales en todos los lugares tiene serias deficiencias, no por el personal médico que está dispuesto a trabajar aún en esas condiciones tan terribles, sino porque los gobernantes se roban el dinero. Los ministros se vuelven millonarios, los diputados se vuelven millonarios y no les importa la salud. Mira, Napoleón, yo aquí también veo otra arista de esta situación. Los sindicatos de salud, que son innumerables, porque también parecen que son los sindicatos que existen en el área de la educación, se quedan callados igual, tampoco apoyan, son como, ahí sí que están medrando con el dolor de este país. Yo a veces sí también me indigno y no hay que callar, hay que decir las cosas como son. Yo creo que el sistema de salud en estos últimos años está peor por la pandemia, pero como bien se ha señalado acá, porque es una institución, digamos, si lo queremos ver así, que no le importa a los funcionarios de este país. Acá vemos ricos emergentes y mientras la población, pues que le vaya bien, si bien le va. Esta quinta ola que estamos viendo, doctor, ¿cómo está afectando el servicio en el Hospital General? Bueno, tiene una característica, por fortuna, hay mucho paciente ya con el esquema parcial y algunos con el esquema total de vacunación, y por fortuna ha hecho la diferencia, con todo el respeto de la gente que es antivacunas y no cree en antivacunas. Pues yo respeto el pensamiento de cada quien, pero como vivencia sí hace la diferencia. A la gente que no tiene vacunas y tiene factores de riesgo son los pacientes graves.
El área de coronavirus se ha ido reduciendo a pesar de la quinta ola. No ha sido tan dramático como la primera y la segunda en cuanto a paciente grave Ujú. hospitalizado. En cuanto a población, sí, porque la capacidad de transmisión y de adquirir el virus es impresionante. Entonces ves unas colas enormes de gente no grave, con síntomas gripales, y eso ha sido la tónica, ¿verdad? Hemos visto mucha gente infectada, que caen familias enteras, y que la pasan mal, pues, pero por fortuna no graves. La gravedad ha sido mínima en los pacientes, repito, que ya están vacunados en este momento, o vacunados naturalmente, que haya segunda, tercera infección, que eso biológicamente también influye. El problema sigue siendo complejo para el paciente hospitalizado, ese que ya estaba mal de alguna cosa o tiene un procedimiento. Imagínate que lo van a operar de un cáncer y ahí está en el hospital, y como no hay fronteras para el virus, repetimos, Sí, pues. se sigue colando. Iba ya para cirugía y bah, es una prueba positiva, o comienza con tos, o ya recibió una cirugía bien delicada y cae con coronavirus. Esos son los pacientes que realmente están sufriendo ahorita. O sea, sí está complicado para ese grupo de población, pero creo que el impacto en cuanto a porcentaje de gravedad ha bajado en este momento. Sigue siendo esa población sensible, digamos, y los pacientes con enfermedades predisponentes, o que no están vacunados, o que tienen las dos cosas, que son los que están siendo graves. Y de ahí un alto porcentaje de la población que sí ha subido un montón, y es impresionante verla. Lo veo en los compañeros ahorita en el servicio de emergencias. Creo que más del 70% de mis compañeros se han ido a los 2 días cada uno, otros dos a los 2 días, y así. Y eso repercute también porque se va la gente, pues, Sí, y dejan de trabajar, porque así tiene que ser, si no infectan a los demás. Y es una cuestión que te digo, yo no sé cuántos hoyos tengo ya en la nariz, porque en la semana me hago casi 1 o 2 hisopados, ¿verdad? Por protección a mis compañeros, y como obligación para saber si sí o no. Y estamos en un momento difícil ahorita epidemiológico, sí nos ha pegado. respetando, como bien lo decías, a aquellos que deciden no vacunarse, que yo personalmente no lo entiendo, pero hay que respetar, ¿no? Sí quisiera, en tu calidad de profesional de la medicina, eh, que me hablaras un poquito sobre la importancia que tiene el vacunarse, porque lo que se le olvida a la inmensa mayoría de personas que no quiere vacunarse es que desde niños se les vacunó. O sea, acá las vacunas han sido fundamentales para erradicar aquellas enfermedades que en un principio de nuestra vida, sarampión, tosferina, eh, poliomielitis, o sea, yo quisiera, yo no soy médico, ¿verdad? Pero tal vez si alguien todavía tiene dudas, Napoleón, yo quisiera que en tu calidad de profesional de la medicina pudieras hablarnos de los beneficios que tiene el vacunarse. De acuerdo. Mira, si me pones una protección a la pantalla, porque seguro ahorita me van a caer un montón de pedradas y de gente que es totalmente antivacunas. No, no, no. Con toda solvencia te digo, mira, y yo trabajo en el centro del huracán, pues estoy Ujú. en el centro del huracán. Y independientemente de los estudios que te puedo decir que uno lee pues todo el tiempo, porque el médico tiene que estar leyendo, informándose. No soy especialista, no soy doctor especial en eso, porque para eso están los infectólogos. Tampoco voy a asumir esa expertise, Ujú. ¿verdad? Pero soy médico y conozco, pues, y trato pacientes con coronavirus, porque como cirujano me toca que verlos, y he tenido servicios a mi cargo, y sigo estando a cargo del coronavirus. Entonces no es algo desconocido para mí. Ese enemigo lo conozco, lo he visto de frente desde hace más de 2 años y medio, ya le gané la batalla, y ahorita estamos en otro pulso. Mi papá está en su cuarto día de positividad. Mi papá tiene más de 90 años,
y es un segundo episodio que le da de coronavirus. Lamentablemente se nos infectó. La primera vez yo creo que casi se me muere, pero tenía una vacuna Sputnik. Esta vez ya tiene ya tiene 3 vacunas. Y ha sido una diferencia que, si bien es cierto, sí le ha pegado, porque es una persona de la tercera edad con otras patologías, pero sí y está más viejo, está más grande, está más débil. Pero a pesar de eso, las 3 vacunas, te lo digo, o sea, se llama medicina basada en evidencia, no por un caso uno va a decir que todos son así, pero te lo cuento como evidencia personal. Yo estoy muy tranquilo que él ya tenga 3 vacunas y he visto que ese es el efecto, no hay otra cosa. Son sus 3 vacunas. Él se ha alimentado igual, ha tomado las mismas vitaminas, los mismos tratamientos. La diferencia es que ahora tiene 3 vacunas. Y de la primera infección a la segunda, una gran diferencia. Así que confío mucho en que mi padre va a salir adelante. Y hemos visto la gente grave, la gente ventilada, y tiene vacunas, no. Un alto porcentaje de no tiene vacunas. Entonces, creo que nos la jugamos. Repito, con todo el respeto, no sé si cuestiones religiosas o creencias, el de por qué no ponerse la vacuna y todo, pero creo que no estamos en este momento para jugarnos la vida, pues. Hay que ponerse las vacunas, no hay para dónde. Y no nos cuestan nada, porque no las compramos con nuestros impuestos, son regaladas. Todos los países nos han sido buena onda con nosotros y nos ha regalado todos, porque ninguna se ha comprado. Creo que la única compra fue la de Sputnik, pero nunca la vimos, la compra rusa, ¿verdad? Y ahora creo que ya vamos a tener seguramente un lote ucraniano, ahorita en unos días, nos va a llegar por ahí. Así que hay que aprovechar. Ese sería mi mensaje a la población. Los que no se han vacunado o los que no han completado el esquema, de verdad es una verdadera protección, sobre todo en un sistema tan caótico de salud, que no hay lugares suficientes y todo el tiempo está lleno los servicios. Mejor no se pongan graves, porque no hay hospitales. Entonces la vacuna es una excelente opción. De verdad que yo lo he visto en mis pacientes, en mi gente, en mi persona, y mi recomendación como médico, con lo que humildemente conozco de esto, que tengo ya más de 2 años de estar tratando pacientes con coronavirus, lo recomiendo, que se vacunen, definitivamente. Es una oportunidad valiosa. Doctor, ¿podrías explicarnos un poco cuál es la afluencia de más pacientes al Hospital General San Juan de Dios? Porque se habla mucho que la violencia y los accidentes son como las principales fuentes de gente que necesita ser atendida por el hospital, pero estás allá adentro. ¿Cómo es como lo ven ustedes día a día? Siempre un hospital llenísimo de necesidades, porque hay muy pocos espacios, pero también pues tenemos las repercusiones del mundo, de las cosas como van, así como el coronavirus. Y en un tiempo el coronavirus nos pegó de frente y nos ocupó una gran cantidad de espacios, y nos sigue repercutiendo, porque en este momento no hay todavía una consulta externa abierta. Entonces es una situación bien complicada para las enfermedades no traumáticas, porque ves gente, por ejemplo, con cálculos en la vesícula, que no tienen una consulta externa. No hay una consulta externa ahorita formal. Entonces, ¿a dónde van? Y no tienen la plata no tienen seguro social, no tienen la plata para operarse en un privado, no tienen ningún seguro. Bueno, pues les toca esperar. Y entonces esos cálculos en la vesícula pueden pasar al conducto pancreático y llegar a ser una pancreatitis o una enfermedad, una infección de las vías biliares que se llama colangitis. Y todos los días, Haroldo, sin excepción, vemos pancreatitis y vemos esas colangitis, y eso se pudiera evitar. Es lamentable, te digo, por eso es tan complejo el tener un sistema de salud así tan pobre y con tan poca respuesta.
porque sí hacemos operaciones todos los días, pero no nos alcanza, y con 2 años y medio de deuda, toda esa gente, sus cálculos van pasando ahí y los acaban, pues llegan a ser pancreatitis. Y ahora la ola de los accidentes, porque se abrió el país, ya viste, ¿verdad? Todo el mundo en ferias, fiestas, y ya pues la gente anda en la normalidad, y es un país violento, es un país, es una ciudad caótica, pues Guatemala, con mucho tráfico, muchos asaltos, mucha pobreza, y también los problemas médicos es una enfermedad con factores sociales, no solamente biológicos, también factores sociales. La pobreza, la falta de acceso a la salud y la violencia también es un problema social, y todo eso se conjuga, y por eso tenemos una gran cantidad de pacientes heridos por arma de fuego, motoristas accidentados, accidentes por intoxicaciones por drogas y en estado de ebriedad, que se van a tener sus accidentes ahí o atropellan a otras personas. Y entonces, pues ahorita estamos con los hospitales, te digo, al 150%, por lo menos en la emergencia, abarrotado, Aaron. Ahí puedes encontrar cualquier enfermedad. Diabéticos a la par de hipertensos, a la par de intoxicados, a la par de accidentados, el accidente que querrás, fractura de fémur, fractura de columna, fractura de la cara, trauma de cráneo, hematomas, virus, todo, o sea, ahí hay todo. Es de verdad una piñata ahí de enfermedades que no tienes idea, una cantidad de necesidades que no nos damos abasto. Así que está rebalsado el sistema de salud. Te digo, por ejemplo, la emergencia de traumatología, que es donde se ven los fracturados. Hoy los colegas que son traumatólogos la están viendo en un corredor, Haroldo, desde el tiempo del coronavirus. Es un corredor, no es un salón digno, no es un lugar de hospitalización. Obviamente no hay baño, por supuesto que no hay ventilación, por supuesto que no hay condiciones, porque es un corredor. Y la digna junta directiva del Congreso de la República y este señor que propuso llevarse los 600 millones, aprobaron esa cuestión que duele tanto, como un ejemplo, porque son tantas cosas, que se acaban de trasladar otros 100 millones, pero estos famosos 600 millones, mira, con tanta necesidad, ahí que vayan a la emergencia de traumatología a ver, y en 15 minutos, en un plumazo, como decimos, se llevaron esos 600 millones con tanta necesidad, Haroldo. Es que no tiene nombre esto, de verdad, duele. Napoleón, muchísimas gracias por haber aceptado estar acá. Yo sé que no es fácil el trabajar en estas condiciones tan terribles, pero ustedes dan siempre el ejemplo. Ahí sí que a nombre de todos aquellos que a ustedes ayudan, pues muchas gracias, Napoleón. Personalmente, yo quiero que sepas que te admiro muchísimo. Muchas veces has sido motivo de plática en el seno de mi hogar por lo que estás representando a este país en momentos donde el desencanto es tan grande, donde uno ve a políticos, a funcionarios insensibles, que cada día de verdad les vale madre lo que está pasando con la población. Te doy las gracias, reitero mis agradecimientos, no solo por haber aceptado esta charla y contarnos esas vivencias, sino por tu actitud, por tu compromiso y ese ejemplo que estás demostrando a las generaciones presentes y futuras de la medicina en este país. Muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias, Haroldo, y un mensaje final a Guatemala. Hay que luchar y tenemos que ver la luz. Somos un gran país y los guatemaltecos nos merecemos mucho. Hay que apuntar a eso, hay que agarrarlo, hay que pelearlo y vamos a hacer una mejor patria, todos juntos. Muchas gracias, doctor Napoleón Méndez, por estas reflexiones y por compartir esa vivencia diaria. Y a ustedes allá en casa, como siempre, muchas gracias por aceptarnos y permitir que cada semana les llevemos a estos guatemaltecos
que de verdad son un verdadero ejemplo a seguir. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.